dice que fue poseído por un dios. O sea que Eusebio citó a un tal Avideno que mencionó que Nabucodonosor fue poseído por un dios. Por otro lado, hay datos interesantes en la arqueología. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad, como siempre aquí en Radio Reconquista. Bienvenido también Pablo y Héctor, gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias. Esteban, Buenas tardes. Héctor dije recién. Sí. Estábamos hablando de Héctor, tardes. Que es posible que Héctor esté por venir algunos días también y nos esté por acompañar. Tenés razón, disculpa Esteban. Buenas tardes amigos que nos escuchan. Nuevamente bienvenidos y como siempre hacemos durante 30 minutos vamos a estar compartiendo con ustedes lo que la Biblia enseña acerca de cosas grandes que aparecen en este maravilloso libro que han cambiado la vida de miles y millones de personas a lo largo de la historia. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando desde hace algunas semanas, poquitas semanas, esta creo que es la tercera semana, que estamos estudiando las profecías del libro de Daniel, y en este caso particular vamos a comenzar a estudiar el capítulo 4, y siendo que el capítulo 4 tiene mucho contenido también, sería bueno poder comenzar. Pero antes de poder comenzar en el capítulo 4 de Daniel, quiero recordarles que pueden también buscar el canal llamado Presentando la Verdad en YouTube y ver los programas anteriores que hemos estado transmitiendo aquí. Y lógicamente ustedes también pueden acceder, como lo hemos mencionado en los programas anteriores, a una guía de estudio para poder estudiar las profecías del libro de Daniel, una guía de estudio que es una revista de 80 páginas a colores. Siempre menciono estas cosas porque es bueno que nuestros amigos que nos escuchan y que no tienen esta revista puedan comunicarse con nosotros y la puedan adquirir, por supuesto, de forma gratuita. El número de teléfono para contactarnos es 095-507-442. Repito, 095-507-442. ¿Qué les parece, amigos, si antes de comenzar con el estudio en sí de la Biblia podemos hacer una breve oración? Amado Dios, gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder compartir tu palabra junto a nuestros amigos que nos están escuchando. Ayúdanos a nosotros no solo a poder comprenderla, sino a ponerla en práctica, y bendice también a nuestros amigos que nos escuchan, así en sus hogares, en sus lugares de trabajo, para que todo lo que ellos hagan pueda ser dirigido por tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amigos, quiero que avancemos en el capítulo 4 de Daniel, donde vamos a estar estudiando acerca de especialmente algo que le sucedió a un rey conocido, muy conocido, que ya lo hemos mencionado muchas veces, y es el rey que vivió en Babilonia cerca del 600 a.C. y no es ni más ni menos que el rey Nabucodonosor. El título que podríamos ponerle a la lección que vamos a compartir ahora con ustedes es Del palacio a la pradera. ¿Qué sucedió en los tiempos del rey Nabucodonosor, como para que hoy en día traigamos este tema aquí con ustedes y le pongamos como un subtítulo o título Del palacio a la pradera? Miren, todos los capítulos del libro de Daniel, menos uno, fueron escritos por el mismo Daniel. ¿Se acuerdan que hemos visto algunas de estas cosas en los programas anteriores acerca de que hay mucha evidencia que indica que el mismo Daniel fue el que escribió el libro de Daniel? Dicho sea de paso, el mismo Jesús dijo que fue Daniel el que escribió el libro de Daniel. Ahora, todos los capítulos, amigos que nos escuchan, menos uno, fueron escritos por Daniel. Ese único capítulo que no fue escrito por Daniel es el capítulo 4 del libro de Daniel. Este capítulo fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor por causa de una situación que vivió este rey por 7 años de su vida, una situación a la que se menciona en la Biblia que por 7 años sus facultades mentales fueron quitadas de alguna forma y vivió por lo tanto 7 años de locura. Dice la Biblia que este Nabucodonosor tuvo un segundo sueño
Y este segundo sueño no fue como el primero, que se le había olvidado. ¿Se acuerdan que Dios le envió un sueño al principio y se le olvidó? Pero sin embargo, este segundo sueño, el rey Nabucodonosor lo recordaba muy bien. Así que vamos a comenzar. Daniel capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Quién escribió este libro de acuerdo al versículo 1 de Daniel capítulo 4? Nabucodonosor. El mismo Nabucodonosor, el cual se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y nosotros sabemos, amigos, que esto no solo fue escrito para los tiempos de Nabucodonosor, esto fue escrito también para nosotros. ¿Será que el rey Nabucodonosor le estará hablando no solo a su pueblo, sino también a todas las naciones, lenguas y gobernantes que gobiernan hoy en el planeta Tierra? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todas estas cosas son enseñadas en la Biblia para nuestra enseñanza, dice. Dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. O sea que este rey Nabucodonosor, de acuerdo a los 3 primeros versículos que aparecen en la Biblia, en el capítulo 4, se enseña claramente que este rey Nabucodonosor se había convertido a Dios, ¿o no? Sí, y lo aceptaba a Dios totalmente como rey de reyes, señor de señores, y dice él como el Dios Altísimo. Entonces vamos a ver qué le pasó a este rey. ¿Cómo es que terminó estando en el palacio y terminó convirtiéndose en un ser humano que prácticamente se comportaba como un animal? Así que vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Daniel capítulo 4, versículo 4. Dice Nabucodonosor: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño, y me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, me espantaron. Algo parecido a lo que le pasó con el primer sueño. Acuérdense, amigos, que los babilonios, tal como dijimos cuando estudiamos Daniel capítulo 2, y esos pueblos también creían que los dioses se comunicaban con ellos de forma especial a través de sueños. Entonces es interesante que por alguna razón Dios también se comunicó con el rey Nabucodonosor a través de este segundo sueño. El primer sueño ya lo estudiamos en Daniel capítulo 2, donde Dios le cuenta a Nabucodonosor la historia de los gobiernos humanos, la historia de los imperios humanos hasta la segunda venida de Jesús, pero ahora le va a contar algo diferente en este sueño. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo este sueño, la Biblia dice que fueron llamados delante de la presencia del rey ciertas personas. ¿Quiénes fueron llamados? Dice la Biblia en el versículo 7. Una vez más, dice, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Muy bien. O sea que nuevamente aparecieron delante del rey estos sabios de Babilonia que estaban en la corte del rey para poder ayudarle. Y acuérdense que en el versículo, los versículos que hemos estudiado anteriormente, la misma Biblia enseña que estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos lo que querían era tener el sueño de la persona para poder, o sea, conocer el sueño para poder interpretarlo. Y ahora es interesante que el rey no se olvidó del sueño, sino que le contó el sueño. Por eso dice, en el versículo 6, dice, por esto mandé, dice el rey, otra evidencia de que esto fue escrito por Nabucodonosor, porque él está escribiendo en primera persona, dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero ¿cómo sigue el versículo? No me pudieron dar su interpretación. Muy bien. No le pudieron dar, no le pudieron mostrar su interpretación. Esos sabios evidentemente fueron incapaces de mostrar esto. Ahora, la misma Biblia dice que a Dios a propósito quita la sabiduría, o mejor dicho, no da la sabiduría a ciertas personas que Él no quiere dar, y sí la da a ciertas personas que Él quiere dar. Hay misterios que solo Dios sabe y se lo revela lógicamente a quien Él quiere. Entonces dice en el versículo 4 que apareció alguien más. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. ¿Se acuerdan? El versículo 8. Versículo 8. Como el nombre de mi Dios, dice, cuyo nombre es Belsasar. Y Belsasar de alguna forma era el nombre del Dios que tenía Nabucodonosor en ese entonces. Y dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos.
y en quien mora el espíritu de los dioses santos, dice, y conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue el sueño que el rey Nabucodonosor le contó a Daniel. Lo vamos a contar rápidamente por un tema de tiempo. Dice en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. O sea, acá va a decir Nabucodonosor cuál fue su segundo sueño. Amigos que nos escuchan, presten por favor mucha atención. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Luego dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus raíces hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice el rey, y he aquí un vigilante y santo que descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Fíjense, la raíz tenía que quedar, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojada con rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado. O sea que este árbol tenía corazón. Y dice, y le sea dado corazón de bestia. Su corazón de hombre, dice, sea cambiado, y se le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es un sueño interesante, extraño, que podríamos llegar a interpretar, pero si no tuviéramos la interpretación que Dios dio a través de su siervo Daniel, no podríamos comprender de la misma forma que Nabucodonosor tampoco pudo comprender en ese momento. ¿Se va comprendiendo? Sí. Parece medio redundante esto de comprender, no comprender, pero necesitamos nosotros ahora comprender lo que significa esto. ¿Cuál fue la interpretación del sueño? La Biblia dice en el versículo 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. 1 hora quedó pensando Daniel. Dice, y sus pensamientos lo turbaron. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben, dice, a ti el sueño ni su interpretación. Belsasar entonces respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces ahora Daniel va a dar la interpretación del sueño. Dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. ¿Quién era el árbol entonces? El rey. El rey Nabucodonosor, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Y entonces ahora va a dar la otra parte de la interpretación. Pero ¿cuántos tiempos dice que pasarían sobre Nabucodonosor, él, digamos, como bestia del campo? Dice ahí, ¿cuántos tiempos? 7. 7 tiempos. En este caso son 7 tiempos, son 7 años. Entonces es interesante que cuando en la Biblia se solía utilizar el lenguaje de tiempo, tiempos, etc., sencillamente significaban años. Ahora, nosotros sabemos que este tiempo no pueden ser 7 años proféticos de 360 días
cada uno, porque si no Nabucodonosor hubiera Estaría vivido muchísimo tiempo, Sí. cerca de 2520 años hubiera vivido, si uno se pone a hacer cuentas. Y no, sabemos que Nabucodonosor luego murió. Evidentemente está hablando de 7 años literales, que se conocen como 7 tiempos. Entonces dice aquí en el versículo 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. ¿Qué era lo que Nabucodonosor tenía que reconocer? El poder de Dios. El poder de Dios, y especialmente que el Altísimo tiene dominio Exacto. Gobierno. sobre los reinos del mundo, Exacto. ¿o no? Sí, Sí. totalmente. ¿Tiene dominio sobre los gobiernos del mundo, o no? Totalmente. Sobre todo el universo. Sobre todo el universo. Y en cuanto, dice la Biblia, a la orden de dejar la tierra y la cepa de las raíces del mismo árbol, significará que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Quién gobierna el mundo? El Dios. cielo. El cielo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, dice, para con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, pregunto una cosa. ¿Quién gobierna los gobiernos del mundo realmente? El cielo. El cielo o Dios. Yo me acuerdo una vez, Esteban, tú me dijiste que querías hacer una pregunta, y me acuerdo de la pregunta que me dijiste que querías hacer, acerca de si Dios está entonces al control de las elecciones cuando un presidente sale electo como presidente de un país. Y miren, por un lado, Dios sabe todo y Dios puede controlar todo, y al mismo tiempo Dios permite muchas veces muchas cosas. La cuestión es que Dios a cada uno de nosotros nos da libre albedrío. Y nosotros sabemos que a través de ese libre albedrío, especialmente en los países en donde se respeta la democracia, los gobiernos salen electos, o sea, los candidatos a ser presidentes salen electos y se convierten en presidentes. Eso significa que Dios obviamente está al control de estas cosas, pero eso no significa que cuando un gobierno llega a un país y empieza a hacer cosas malas, y vimos que Nabucodonosor no estaba haciendo cosas buenas, no significa esto que Dios esté de acuerdo con lo que ese gobierno esté haciendo. ¿Se comprende? Aunque Dios haya permitido que lo eligieran. Aunque Dios haya permitido, evidentemente, que lo eligieran. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos los gobiernos humanos, estemos o no de acuerdo con ellos, en la providencia divina, cuando Dios, viendo todas las cosas, sabe que a pesar de que no son lo mejor, es el mal menor, por decirlo de alguna forma. ¿Se comprende? Sí. Esto no significa que las personas como seres humanos tienen que estar de acuerdo en todo lo que un gobierno haga. Lógico. Tenemos libre albedrío y podemos diferir con cosas, pero tampoco significa que no vamos a respetar a las autoridades que Dios permite que gobiernen en este mundo, y de forma especial tornarnos nosotros enemigos de ellos. Ahora, nosotros tenemos que, por sobre todas las cosas, obedecer ¿a quién? ¿A Dios o a los hombres? Adiós. Eso significa que mientras las autoridades que Dios permite que estén sobre este mundo nos pidan cosas que no contradigan a la Biblia, yo puedo hacerles caso, y la Biblia me invita a que yo les obedezca. Pero en el momento que me hagan o me quieran hacer incumplir los mandamientos de Dios claramente establecidos en la Biblia, ¿yo a quién tengo que hacer caso? Adiós. A Dios, porque es menester, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces volvamos a Daniel. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió cuando después que Daniel le dio esta interpretación al rey? Dice la Biblia en el versículo 28 del capítulo 4, que pasó un tiempo, y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Y cuánto tiempo pasó? Dice, al cabo de 12 meses, o sea, había pasado exactamente un año después de esa visión, paseando el rey en Babilonia, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Fíjense las palabras del rey, yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Fíjense, la Biblia enseña que a quién tiene que ser dada la honra y la gloria siempre. A Adiós. Cristo Jesús. A Dios, por supuesto, a Cristo Jesús. Entonces, la honra y la gloria corresponde a Dios. Eso significa que si yo digo, para mí sea la gloria, y para mí gloria mi majestad, yo estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Incorrecto. Y este Nabucodonosor, aunque Dios le comunicó a través de un sueño
que él tenía que poner a Dios en primer lugar y reconocerlo como el Dios que lo había colocado en el poder, él terminó diciendo que Babilonia la edificó él y que él estaba en el poder de la humanidad por causa de su propia voluntad y de la fuerza de su poder y para gloria de su majestad. Ahora, yo quisiera hablar un poquito acerca de esta Babilonia, para que ustedes, yo sé que he hablado un poquito acerca de esto, pero algunos datos más para que ustedes conozcan qué había en esta ciudad. La ciudad de Babilonia tenía una superficie aproximadamente de 490 kilómetros cuadrados. Había 2 murallas realmente. O sea que si venían los enemigos tenían que atravesar 2 murallas. Por eso casi Babilonia era impenetrable. Y de la forma en que pudieron penetrar los enemigos de Babilonia, el imperio medo-persa, que fueron los que vinieron después de los babilonios, fue secando las aguas del río Éufrates, quitando el cauce del río hacia otro lado y pasando entonces por donde iba el río que atravesaba la ciudad de Babilonia. Solo para que ustedes sepan, por ejemplo, las murallas de Jerusalén tenían 1/3 de kilómetro cuadrado. Y Babilonia, solo el muro interior tenía 16 kilómetros y el muro perimetral exterior tenía 21 kilómetros. Es interesante que internamente esta ciudad estaba ordenada y adornada con jardines colgantes. Ya hemos mencionado algunas cosas. Es interesante que hacían traer árboles del Líbano, que eran unos de los árboles más lindos y por lo tanto caros, que para traerlos de tan lejos había que invertir mucho dinero. Babilonia dentro tenía 53 templos, 955 santuarios menores y 384 altares callejeros. Su mayor templo se llamaba Etemenanki, compuesto de 7 terrazas y tenía 90 metros de alto. 90 metros de alto, imagínense eso, el templo. Su estilo de construcción se lo conoce como sigurat o torre templo, un estilo piramidal. Es interesante que en Egipto se lo llama pirámide, ¿no? Y en Centroamérica los mayas, los aztecas mantenían de alguna forma una misma estructura, o sea que hay un común denominador arquitectónico, se podría decir, en ese lugar. Evidentemente, esa era la Babilonia que el rey Nabucodonosor había mandado construir y que él se sentía de alguna forma la persona ideal para gobernar esa ciudad y no le daba la honra y la gloria a Dios, que era quien realmente lo había puesto en ese lugar. Por ese motivo fue que él construyó la estatua, ¿verdad? Su estatua, prácticamente. Su estatua, en el capítulo 3 de Daniel aparece que él construye una estatua para honra y gloria suya, lógicamente. Ahora, en el versículo 31 de Daniel capítulo 4, dice, aún estaba la palabra del rey en la boca, cuando él estaba diciendo, esta es la ciudad que yo construí, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad, dice, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, que significa 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Luego dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, quien fue echado de entre los hombres, y comía entonces hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, fíjense, y sus uñas como las de las aves. Ahora, esto algunos consideran que es meramente ciencia ficción, que no sucedió realmente. Primero que nada está en la Biblia, y amigo que nos escucha, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, lógicamente vas a creer que esto sucedió. Pero aparte de la Biblia, hay muchos hechos en la historia y en la arqueología que corroboran acerca de que esto es lo que le pasó a Nabucodonosor. Hay muchísima información sobre esto, pero yo solo voy a citar algunas cosas. Hubo un sacerdote llamado Beroso, un sacerdote babilónico, es interesante, citado por Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió unos pocos años después de Cristo. Entonces citó a este sacerdote babilónico, que el sacerdote babilónico dice que enfermó este rey Nabucodonosor en el 43 de su reinado. O sea que cuando cumplió 43 años de su reinado, este rey Nabucodonosor enfermó. Por otro lado, Avidemo, otro historiador, citado por Eusebio, uno de los cristianos de la época después de Cristo, lógicamente, dice que fue poseído por un dios. O sea que Eusebio citó a un tal Avideno que mencionó que Nabucodonosor fue poseído por un dios. Por otro lado, hay datos interesantes en la arqueología. Hay una inscripción
cuneiforme conocida como la inscripción de Rawlinson, que fue descubierta en 1859, que en ese lugar, en letra cuneiforme, en idioma cuneiforme, dice que este Nabucodonosor no pudo adorar a su Dios, y en otra parte dice no pudo limpiar los canales. Hay otra inscripción cuneiforme de Grayson, descubierta en 1975, fíjense cómo la arqueología va confirmando todo lo que dice la Biblia, donde en esa inscripción, también en idioma cuneiforme, dice no puede amar a su hijo y a su hija. Interesante, o sea que de alguna forma Nabucodonosor no pudo amar a su hijo o a su hija, y luego dice no puede atender la eságida. Si ustedes se acuerdan lo que hablamos el otro día cuando dimos el capítulo 2 de Daniel, la eságida era este complejo de templos para la adoración, especialmente del dios Marduk, que era la principal deidad babilónica de ese entonces. O sea que nosotros podemos ver ahí muchas claves en la historia y en la arqueología que apuntan a Daniel capítulo 4, que son los versículos que estamos leyendo. Dicho sea de paso, lo que le pasó a Nabucodonosor, de alguna forma también, si ustedes recuerdan, amigos, en lo personal me hace acordar a algo que le pasó también a otro, que Dios había levantado sobre muchas personas, lo había hecho poderoso por encima de otros ángeles, y no estoy hablando ni más ni de menos que de Lucifer, y por cuanto Lucifer no reconoció que su poder provenía realmente de Dios, y él quería hacerse pasar por Dios, entonces fue arrojado del cielo, fue echado de la misma forma que Nabucodonosor fue echado de Babilonia. Dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 12, hablando sobre Lucifer: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pregunto, Lucifer, ¿quería ser semejante al Altísimo, sí o no? Sí. ¿Reconocía al Altísimo como superior a él, sí o no? Sí. No. Sí y no, Sí, porque no. Sí, pero él anhelaba ser como Dios. Exacto. Ahora fíjense que esto mismo le estaba pasando a Nabucodonosor. Nabucodonosor hasta ese momento en donde él salió y paseándose en los jardines del templo dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí, que yo edifiqué con la fortaleza de mi poder para gloria mía. Hasta ese momento el rey Nabucodonosor no había reconocido que todo el poder o la gloria del poder que tenía le correspondía a Dios, y era Dios el que lo había puesto en ese lugar. La Biblia dice que luego sucedió luego de que se cumplieron los 7 años en que Nabucodonosor comprendió que Dios es el Dios de dioses y el único Dios sobre los cielos, y a quien corresponde la honra y la gloria. Dice la Biblia que entonces le fueron devueltos el poder que tenía Nabucodonosor, y lo voy a leer en este minutito que nos quedan. La Biblia dice en el versículo 34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Fíjense que él estaba en el campo comiendo cosas que comen los animales, mojándose como se mojan los animales, y dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta, o sea, dejó de estar loco, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Eso es lo que pasa, amigos, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos a Dios como Señor de nuestras vidas. Y culmina Nabucodonosor diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿No les parece grandiosa Espectacular. lo que le pasó a un rey, para testimonio a todos los reyes que gobiernan sobre este mundo, que gobernaron luego de Nabucodonosor, hasta que venga Jesús con su reino eterno e instaure ese imperio o reino que nunca más será destruido?
Amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en esta tarde. Nos estamos viendo, como ustedes saben, los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 3 y media. Y entonces, siendo que hoy es lunes, nos vemos el próximo miércoles a las 15 horas en otro programa de Presentando la Verdad.